Primero, buenas tardes a todos. Es una gran alegría estar participando del Seminario Internacional de Archivos en América Latina, organizado por FIATIFTA y TV Cultura de San Pablo. Un enorme agradecimiento a Rita Márquez que logró que esto fuera posible. ¿Qué les parece si arrancamos con la presentación de Jaime Humberto Silva Cabrales, que es el director de la Señal Memoria de Colombia, desde el año 2018? Jaime es historiador y magíster en Historia de la Universidad Javeriana, especializado en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad de Castilla-La Mancha, especializado en Creación Narrativa de la Universidad Central, con experiencia en política pública, reconstrucción de memoria, herramientas pedagógicas, consultoría y asesoría en gestión de planes estratégicos culturales y gestión histórica y patrimonial de archivos. Encontramos una manera de viajar en el tiempo. De conectar tus emociones con el presente. Seguimos transmitiendo el Estudio 1. Una manera de encontrarnos con lo que nos hace únicos. De poder ir más allá de tus recuerdos. Más de 136.000 momentos inolvidables. Más de 70 años contados en imágenes y sonidos. Me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Porque además de recuperar el pasado y preservarlo en el tiempo, te llevamos a él. Deja que la historia te encuentre. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Muchísimas gracias ante todo por esta amable invitación que nos han hecho desde Colombia. Estamos muy complacidos de participar en este importante encuentro. Saludo a los compañeros, saludo a Mira, saludo a Julio, también a Rubén, por supuesto a María. Reciban desde Colombia nuestro más afectuoso saludo, queridos colegas. Vamos a hablar un poco de Señal Memoria. Señal Memoria es el archivo, no es el único archivo público audiovisual de Colombia, pero sí el más importante. Digamos que en rasgos generales podemos advertir que contamos en Señal Memoria con más de 450.000 objetos archivísticos que comprenden todo lo realizado por la radio pública desde 1940, cuando nace este medio de comunicación en Colombia, y también por la televisión pública desde 1954, cuando nace la televisión Colombia. Además de eso, contamos con unas 1.200 horas de archivo público de las décadas de 1940 y 1950 y unas 80.000 fotografías alusivas no solo a los medios públicos, sino a los medios de comunicación en general. Es muy importante saber que hace apenas 5 años Señal Memoria no existía. Y como no existía, pues todos estos objetos archivísticos estaban guardados sin ninguna prestación técnica, en cajas de cartón, tecnología para conservar este tipo de soportes que todos acá sabemos es muy particular. Y en 5 años hemos venido no solo invirtiendo una importante cantidad de económicos, sino sobre todo de recursos humanos, trayendo a trabajar a Señal Memoria el personal con mayor experticia dentro de Colombia para intervenir este tipo de archivos. Hoy podemos decir por eso que Señal Memoria es una muy importante iniciativa
que nació como un proyecto, continuó como una estrategia y hoy es una de las áreas misionales más importantes de RTBC, Sistema de Medios Públicos en Colombia, porque atendemos no solo al medio, al cliente interno, sino también a nuestro cliente externo. Por eso, el área de investigaciones de nuestro archivo a resignificar, a recontextualizar la mayoría de los documentos y dejamos de ser un archivo estático que se dedica a preservar documentos para traer esos documentos y resignificarlos en nuestro presente, porque entendimos que enseñando a los colombianos qué significó cada uno de estos momentos de vida en su momento, pueden entender muchísimo mejor el país en el cual están parados. Por eso hemos realizado, y el año anterior, en el que buena parte de América se conmemoró el bicentenario de la independencia, realizamos a partir de archivos sonoros y también de archivos audiovisuales, dos documentales que fueron muy laureados en 200 años después, y este fue el otro, un bicentenario de historias. Documentales hechos íntegramente a partir de nuestro archivo. Pero no nos quedamos ahí y entendimos que, por ejemplo, el archivo sonoro tiene unas características muy importantes porque adolece de aquello que tiene el archivo audiovisual, del apoyo de la imagen en movimiento, y esto lo hace un archivo muy rico en su descripción. Por eso tenemos a disposición una gran cantidad de piezas de archivo sonoro que dan cuenta de la historia viva de nuestro país y también de América. Y esto lo pueden encontrar en una plataforma OTT que se llama RTBC Play, que no exige ningún costo ni requiere ninguna inscripción para ser disfrutada y que pueden ver ustedes desde cualquier parte de América y también del mundo. Pero no solo eso, entendimos que restaurando buena parte de nuestros archivos era muy conveniente reemitirlos en su integridad, no tomar fracciones de ellos, sino reemitirlos, porque entendimos en Señal Memoria que tenemos tres potenciales usuarios de todos nuestros documentos. En primer orden está el usuario que conoció el hecho al que alude nuestro documento y también conoció el documento en el momento en que fue producido y emitido por la televisión pública o también por la televisión privada. En un segundo caso tenemos al usuario que no conoció el documento audiovisual que nosotros preservamos para él, pero sí conoció el hecho al que este documento alude. Y en tercer caso tenemos al usuario que ni conoció el documento ni está enterado del hecho histórico al que este documento alude. Y en los tres casos se generan procesos de memoria totalmente diferentes, pero procesos de memoria al fin. Por eso, y ahora pues en esta situación de emergencia sanitaria a nivel global, sí que se ha revalorado y sí que se ha utilizado por la televisión de todo el mundo el archivo audiovisual. ¿Por qué? Por la imposibilidad misma de producir piezas audiovisuales nuevas. Por lo menos nosotros en Colombia, en la televisión pública, pero también en la televisión privada, estamos viendo cómo todas nuestras franjas de horario AAA están llenas de piezas de archivo audiovisual que en este momento están siendo disfrutadas por primera vez, por segunda vez o por tercera vez por todas nuestras ciudadanías. Pero no nos quedamos allí y entendemos, como todos, que la comunicación digital es importantísima en el mundo de hoy en día. Por eso nuestro ecosistema convergente, nuestras redes sociales y nuestra página web se han convertido en la mejor manera de divulgar, de circular nuestros archivos, porque es la manera en que nosotros le permitimos a las ciudadanías apropiarse de ellos y
eh, devolvernos estos archivos con comentarios, con aportes que lo único que hacen es enriquecerlo. Por ejemplo, tenemos una historia de todas las iniciativas de paz que ha habido en Colombia, que se llama La Palabra Desarmada, pero es una historia que lineal, por supuesto, cronológica, por supuesto, pero que se basa exclusivamente en documentos de audio y en documentos audiovisuales para contarle al ciudadano cómo a partir de la mitad del siglo XX, Colombia, este país que ha luchado tanto por tener una paz que en este momento está dando sus frutos, se ha empeñado en, a través de diferentes procesos, de callar las armas para que se oiga la voz. Eso está en La Palabra Desarmada, y La Palabra Desarmada puede ser disfrutada por cualquier ciudadano del mundo que a bien quiera entrar en nuestra página web. Pero también entendimos que uno de nuestros procesos, el de catalogación, a continuación, era más rezagado por razones que todos los participantes en este panel muy bien van a comprender, porque únicamente un catalogador experto es capaz de describir de manera técnica lo contenido en un documento audiovisual. Y eso nos ha llevado que de los 450.000 objetos archivísticos que tenemos en Señal Memoria, apenas 190.000 se encuentren en nuestro catálogo en línea. Y es una brecha que, al contrario, antes de acortarse, cada vez se va ampliando más, porque el tamaño o la velocidad de la producción audiovisual es mucho más rápida que la velocidad de la catalogación. Entonces, eso nos llevó a pensar en alternativas, y por eso nació Labria. Labria como una estrategia que busca no solo avanzar en catalogación, también dar unas mejores herramientas de investigación, de innovación, echando mano de algo que está muy de moda y que nosotros estamos investigando conjuntamente con unos colegas de México: la inteligencia artificial para catalogar, por lo menos en su fase básica, los documentos, primero sonoros y posteriormente audiovisuales. Es una iniciativa que llevamos ejecutando 2 años y que esperamos que en el tercer año, que será en el 2021, empiece a dar sus frutos y esta herramienta de inteligencia artificial nos ayude a avanzar en la catalogación de nuestro archivo. Por lo pronto seguimos avanzando, y en el año 2019 nuestra meta es catalogar 12.000 piezas audiovisuales, y en este momento, un día antes de entrar al 10º mes del año, estamos cerca de las 8.900, lo cual nos hace presumir que vamos a cumplir con nuestra meta. Acá podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo nosotros generamos nuevo valor a cada uno de nuestras piezas archivísticas. Entonces invitamos a representantes de los pueblos nativos de nuestra Colombia, como el pueblo Misak, para que en conjunto veamos un documental producido en la década de 1980, y una vez visto y disfrutado, hablemos de él, hablemos de ese documental, lo traigamos a valor presente, lo indexemos culturalmente. Y todo esto a través de nuestro ecosistema digital, que ha sido tan exitoso que nuestros 2 canales de televisión, Señal Colombia y el canal institucional, y nuestras emisoras de radio, como son la Radio Nacional y Radiónica, que es la emisora juvenil, muchas veces han optado por transmitir nuestros documentos, entendiendo que son un aporte a las nuevas ciudadanías.
Y acá tenemos nuestro catálogo, un catálogo cuya metadata puede ser revisada desde cualquier lugar del mundo por cualquier ciudadano. Un catálogo que permite en este momento acceder a la metadata de casi 190.000 objetos archivísticos, no a la data, y todos lo sabemos por qué. La data no está disponible porque previamente a ello hay que hacer todo un estudio de derechos de autor que puede ser, a la hora de monetizar nuestros diferentes archivos, una de los obstáculos más difíciles de superar, toda vez que la legislación en cuanto a derechos de autor y propiedad intelectual pues ha venido avanzando muchísimo en los últimos años, pero la mayoría de nuestros documentos fueron producidos, fueron realizados cuando era otra la legislación, y actualizar y poner a conversar estas diferentes legislaciones pues no es fácil. Laura, te agradezco mucho por esta enorme oportunidad y posteriormente estaré dispuesto a contestar cualquier pregunta que tú a bien consideres hacernos. Bien. Y un saludo desde Colombia. Muchísimas gracias, Jaime. Lamentamos, bueno, la pequeña demora que hemos tenido en iniciar esta mesa. Vamos entonces a darle la palabra a Julio Fernández Baraybar y Elina Aducci Espina. Ambos representan a la RTA, a la Radio y Televisión Argentina. Julio Fernández es coordinador del Archivo Histórico de la Radio y Televisión Argentina. Es el estudio Historia y Lenguas Nórdicas en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Es guionista cinematográfico, responsable del guión de películas como Mirta de Liniers de Estambul, Cipayos y el General y La Fiebre. Realizó el documental La ceniza y la brasa. Es autor de El Mercosur de Perón y Crónicas de la Integración Continental. Elina Aducci Espina es licenciada en Artes por la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por la facultad, y diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual. Se desempeña como archivista audiovisual en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y es investigadora en el área de medios y preservación audiovisual. Y ahora tienen la palabra. Hola a todos y a todas, espero que se esté escuchando bien, ¿sí? Buenísimo. Bueno, antes de empezar queríamos agradecerle a Laura por la invitación al panel. Es la primera vez que desde el archivo estamos participando en una actividad organizada por la Fiat-IFTA, y en ese sentido para nosotros es muy importante poder darnos a conocer y también empezar a establecer vínculos con otros archivos de la región y del resto del mundo. Así que esperamos que sea el primer paso de un largo camino. Bueno, les cuento que hoy pensamos la presentación en dos partes. Primero yo voy a presentarles el archivo, haciendo un breve recorrido por su historia, y después Julio se va a referir al marco institucional y va a contar algunos de los proyectos a futuro. Para empezar, les cuento que el Archivo Histórico de RTA es una coordinación de Radio y Televisión Argentina. Radio y Televisión Argentina, o RTA, es una sociedad del Estado que fue creada en el año 2009, que tiene a su cargo todo lo que es la gestión de televisoras y radios del Estado. Concretamente, el archivo fue creado en el año 2013 mediante un decreto del Poder Ejecutivo firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue reglamentado en el año 2014 y finalmente se puso en funcionamiento en el año 2015. El objetivo principal del archivo es la preservación de los registros audiovisuales y sonoros de RTA, y este objetivo tiene como premisa el hecho de que todos sus documentos son susceptibles de ser declarados de interés cultural e histórico según los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero además tiene otros objetivos como el acondicionamiento del material en espacios de guarda acondicionados, también la repatriación de material sustraído y el acceso a los registros vía Internet. Si bien el archivo es una coordinación relativamente joven, lo cierto es que se monta sobre la estructura de instituciones que tienen larga trayectoria, y principalmente me estoy refiriendo a Radio Nacional, que fue creada en el año 1937,
y a la televisión pública, que fue creada en el año 1951. Nosotros hoy con Julio nos vamos a referir específicamente a lo que es el archivo del canal. Y como les comentaba, la televisión pública, o LS82 TV Canal 7, fue creada en el año 51, es el primer canal de la Argentina y transmite de manera ininterrumpida a todo el país desde ya hace casi 70 años. El año que viene cumplimos los 70. La programación del canal siempre se caracterizó por el generalismo, con hincapié en los contenidos culturales y educativos, y un rasgo a señalar es que, como es el canal del Estado, es la señal encargada de la transmisión de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones oficiales de los gobiernos de turno, ¿no? Y si bien en la actualidad nosotros no sabemos específicamente cuándo se creó el primer departamento de archivo, sí sabemos que ya desde la década de 1950 se está guardando material. De todos modos, al igual que lo que ocurrió con los archivos del resto del mundo, el archivo del canal inicialmente fue concebido con una concepción de tipo funcional. Esto quiere decir que se guardaban aquellos contenidos que después iban a ser reemitidos o reutilizados para la producción de otros programas. Y también, por cuestiones operativas, el archivo del canal está desdoblado en dos secciones. En un archivo de noticias, que conserva material del noticiero, y en un archivo de artística o envasados que contiene contenidos del resto de la programación. Este archivo es absolutamente heterogéneo en términos de soportes y contenidos. En relación a las transformaciones de las tecnologías de grabación y almacenamiento de la industria del broadcast, el canal tiene soportes súper variados, soportes fotoquímicos, magnéticos y ópticos, y en relación al generalismo de la programación, los contenidos recorren un amplio abanico de géneros televisivos. Y además de esta heterogeneidad, el archivo es absolutamente fragmentario. El archivo de noticias tiene material desde la década de 1950, el archivo de artística desde la década de 1970, y esto en realidad tiene que ver porque entre el año 1978 y 1979, cuando se produjo la mudanza al actual edificio del canal, las autoridades de ese momento decidieron hacer un descarte masivo del material de artística. Y esta fragmentación también se ve en el hecho de que tenemos programas incompletos, ciclos incompletos, fragmentos de programas, y también es cierto que hay programas y ciclos completos que directamente ya no están, que se perdieron. Y si bien esta situación es absolutamente multicausal, lo cierto es que principalmente tiene que ver con esta concepción funcional de la que hablaba antes. Como inicialmente el archivo no fue concebido desde una perspectiva patrimonial, solo se guardaban aquellos contenidos que iban a ser reutilizados y se descartaban otros al margen del interés cultural y el valor histórico que podían llegar a tener. Pero bueno, lo cierto es que alrededor del año 2010, las autoridades de ese momento de RTA empezaron a poner foco en el archivo. Así se construyó una bodega de guarda, también se adquirió un transfer para la digitalización de material fílmico y se elaboró un protocolo de digitalización. Y de alguna manera todas estas transformaciones terminaron derivando en lo que fue el decreto de creación del archivo en el año 2013. Y en este sentido, a mí me parece que la aparición del archivo de RTA marcó un hito en la historia de los medios, pero también del patrimonio audiovisual, porque es como la primera iniciativa y proyecto institucional que estuvo orientada específicamente a lo que tiene que ver con la preservación de los medios públicos de la Argentina. Y en sus orígenes, el archivo se hizo fuerte en dos puntos. Por un lado, en la cooperación institucional, y por otro lado, en el acceso público. Desde sus inicios, el archivo celebró una gran cantidad de convenios con otras instituciones, organismos y universidades públicas del país. En ese contexto, el archivo brindó asistencia en la digitalización de material, y para nosotros que vivimos en un contexto latinoamericano, donde a veces las instituciones no contamos con grandes presupuestos, para nosotros estos convenios siempre fueron una herramienta fundamental para la colaboración mutua.
Y después, considerando que el reglamento del archivo plantea como una de sus premisas que los registros tienen que ser accesibles vía Internet, en el año 2015 se lanzó el archivo Prisma. El archivo Prisma fue un proyecto súper necesario y también muy lindo, que básicamente consistió en una página web donde se disponibilizaron más de 3.000 registros de RTA y de otras instituciones para su visionado. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos años el archivo vivió una etapa un tanto complicada de políticos y en ese contexto, lamentablemente, en el año 2017, las autoridades de ese momento decidieron dar de baja Prisma. En su lugar se creó otra página web, pero en realidad esa página presenta un catálogo y, salvo casos muy puntuales, el material ya no está accesible para su visionado. Así que bueno, habiendo hecho este resumen súper apretado de la historia del archivo del canal, le doy el pase a Julio. Él es el nuevo coordinador del archivo y va a poder comentarles más de la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elina. Yo llegué al archivo hace aproximadamente, inmediatamente antes del inicio de la pandemia, y consideré que era importante que una persona que había vivido toda la experiencia del archivo desde su creación y que había contribuido en gran parte a su estructura y armado, participara de esta exposición con mucha más autoridad en ese punto que yo. Y quiero aprovechar también yo para agradecer a todos los organizadores, a Laura y a la Fiat la posibilidad de participar en este encuentro, que para nuestro archivo histórico de Radio y Televisión Argentina es muy importante, y sobre todo el gusto y la ocasión de poder conocer a los amigos que cumplen funciones similares en organismos similares de América Latina. Esto que ha descrito Elina con tanta precisión tiene un trasfondo, creo yo, que hay que conocerlo, que es que la Argentina ha tenido particulares problemas y particulares dificultades para poder mantener, estructurar sus archivos, sobre todo sus archivos radiales y sus archivos audiovisuales. Hay una especie de dilapidación de todo este acervo histórico, de toda esta memoria colectiva de los argentinos, que hace que en muchísimas ocasiones, como ha ocurrido con algunas películas y con algunas producciones sonoras, los mejores archivos de nuestro pasado, del siglo XX, sobre todo de la radio y parte de la televisión de la Argentina, estén en el extranjero. Las ventas fraudulentas, ilegales y de contrabando de estos archivos ha sido en la Argentina por lo menos un problema muy grave, que la creación de RTA, de la creación del archivo histórico de RTA, pretende de alguna manera parar esa constante pérdida, ese constante drenaje, y asumir la responsabilidad estatal de tener un archivo de estas características. No obstante lo cual, al llegar al archivo a principio de año, nos encontramos con que hubo en el transcurso de los 4 años del gobierno que finalizó un profundo deterioro estructural y de funcionamiento del archivo. Las inversiones, sobre todo de mantenimiento en la infraestructura del archivo, cesaron. Hubo un deterioro evidente de esta infraestructura, una caída de la actividad y la intensidad de la actividad del archivo, y la salida de las redes de Internet, digamos, de Prisma, esta estructura, esta plataforma que había elaborado el archivo para estar presente en la Internet, cayó, con lo cual se eclipsó de alguna manera en su actividad el archivo, pese a lo cual la tarea propiamente archivística, la tarea de digitalización y la tarea
clasificación de los archivos se continuó haciendo, pero en condiciones de mucha mayor fragilidad. A esto le sumamos, ni bien llegamos, dos cuestiones que son problemáticas para cualquier país, que es, por un lado, la pandemia, que ha obligado a que el trabajo que venimos realizando desde hace ya 5 o 6 meses sea telemático, sea a distancia, sea trabajo desde la casa, vía computación, y una coyuntura presupuestaria que también es de una gran dificultad. No obstante lo cual, insisto, continuamos con nuestra tarea, porque, como ha dicho Elina, tenemos por delante dos fechas que son muy significativas para el acervo histórico de la Argentina. Por un lado, el año que viene se cumplen 70 años del lanzamiento, de la puesta en marcha de la televisión en la Argentina, que fue un 17 de octubre de 1951, y la radio y televisión argentina pretenden impregnar ese año de la conmemoración de este importante aniversario, y por lo tanto el archivo específicamente histórico ya está teniendo una importante tarea, a lo que se suma en la Argentina los 100 años de la creación del Archivo General de la Nación, hecho que ocurrió en 1821, y que también va a tener una importante significación. Se están organizando y se están reuniendo distintos actores vinculados a la labor archivística para también darle una importante pregnancia al año 2021 con el tema del centenario del Archivo General de la Nación, que por supuesto no cuenta solamente con archivos audiovisuales o sonoros, sino que cuenta con todo es la más importante fuente de análisis y de estudio histórico que tiene la Argentina, con documentos que datan de antes del proceso independentista. De modo tal que es, para quienes se dedican a la labor de archivo, una fecha en la Argentina muy importante. Por otra parte, Elina no lo ha mencionado, lo mencionó al pasar, el archivo dispone del único equipamiento técnico para transferir fílmico a digitalizar material fílmico, y este transfer que está en nuestra sede en el canal de la televisión pública, presta servicios a instituciones de archivos similares en todo el país. Es decir, hemos celebrado acuerdos con universidades, con el propio Archivo General de la Nación, con la Biblioteca Nacional, a la cual le prestamos el servicio de transferencia de fílmico a digital, quedándonos por ese servicio con copias del material digitalizado, con lo cual el archivo histórico de RTA se engrosa también con estas otras fuentes que vienen de universidades, insisto, de todo el país, tanto de Buenos Aires como de Tucumán, Tierra del Fuego, diversas entidades, acuerdos estos que está en nuestros planes y en nuestros proyectos tratar de ampliar y sumar a otras instituciones, puesto que, insisto, la Argentina tiene un grave déficit en el mantenimiento de archivos y nosotros queremos colaborar decididamente, ser un factor para que esos archivos se consoliden, se cristalicen, permanezcan en el país y puedan ser de utilidad pública. Por otro lado, también está en el plan de trabajo para este año, y lentamente se ha ido haciendo, aumentar la presencia del archivo en las redes y ampliar en la medida de lo posible el material allí publicado. No hemos tomado todavía una decisión de qué hacer con el
con el prisma que teníamos anteriormente y que fue bajado de la Internet, pero ha sido simplemente por razones operativas vinculadas a la particular situación que estamos atravesando. Es de interés para esta coordinación que el material de archivo de que dispone el Archivo Histórico de RTA en la Argentina esté al alcance de todo el mundo, y esté al alcance de todo el mundo de modo gratuito, y que solo en caso de un uso lucrativo de ese material se monetarice. Es decir, quien quiera hacer desde un meme hasta un recuerdo particular con material del archivo de RTA, que lo haga. Quien quiera ganar plata, hacer películas, grandes producciones, etcétera, con esto deberá pagarlo como corresponde. Y en ese marco agrego un poco me sumo un poco a lo dicho por Jaime. Nos hemos encontrado con un crecimiento, creo yo, bastante importante de la demanda de este tipo de materiales por parte de las producciones audiovisuales, tanto de la Argentina como del mundo entero. Las nuevas plataformas tipo Netflix, etcétera, han generado una demanda de archivos audiovisuales que no existía, que no tenía la intensidad que tiene, a lo que se suman, producto de la pandemia, las dificultades para filmar, etcétera, producciones normales, producciones, ficciones, hemos visto aumentar bastante notablemente la demanda de nuestras imágenes por parte de productoras, no solamente argentinas, sino incluso internacionales, y es algo que al que nosotros nos interesa, queremos consolidar, queremos sostener y ver de qué manera podemos cumplimentar mejor esa demanda. Y por otra parte, ya terminando, yo quiero aprovechar esta oportunidad, esta excelente oportunidad para decir que esta coordinación y el Archivo Histórico de RTA tiene profundo interés en establecer relaciones permanentes, de comunicación permanente con las entidades latinoamericanas de las mismas características. Es muy importante esta vinculación. Yo le decía a Jaime antes de empezar la reunión que seguramente la Argentina tiene material de Colombia o de México, y seguramente México y Colombia tienen material sobre la Argentina que es de interés recíproco, y que esta especie de aislamiento en que cada uno de nosotros nos hemos desenvuelto no colabora. Tenemos que intensificar nuestras relaciones, cosa que estos medios que han hecho, que la pandemia ha hecho popularizar, son de una enorme utilidad. De modo tal que este es más o menos el panorama, amigos y amigas, del Archivo Histórico de RTA en la Argentina, un poco la historia y el presente del mismo. Y repito, agradezco nuevamente la invitación y estoy a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Vamos ahora a darle la palabra a Rubén Choque Vaca, es el director de Deportes y Creatividad del Canal Estatal Bolivia, Canal 7. Rubén. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si logran escucharme bien. Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. La empresa boliviana de televisión, Bolivia TV, es la televisión pública del Estado Plurinacional de Bolivia y cuenta con 290 repetidoras distribuidas en el interior del país. ¿Cuál es el paso trascendental que tenemos por delante? Invertir en la digitalización de los archivos de Bolivia TV. ¿Con qué contamos? Con registros de noticieros de Canal 7 y con grabación de programas artísticos y deportivos desde 1978. Canal 7. Noticias de actualidad, 7.000 horas grabadas desde 2000. Noticias históricas, 6.000 horas grabadas desde 1969. Artísticos y deportivos, 44.000 horas grabadas desde 1970. Estas grabaciones están realizadas en distintos soportes. Films de 16 milímetros, videos cuádruples, Umatic tipo B,
Umatic tipo C, Betacam. Todas en formato analógico, perlas de nuestra historia que no deben perderse. Pero, ¿en qué estado se encuentra todo este material? Claramente en estado crítico y al borde de la destrucción. No olvidemos que se trata de un material irrecuperable. Por eso, este es nuestro proyecto. Rescatar y restaurar el material archivado en los distintos depósitos, almacenándolo de manera homogénea, para volcarlo a una base de datos y crear un sitio en la web. ¿Cuáles serían los beneficios? Se resguardarían los originales, evitando el uso cotidiano. Se lograría una búsqueda rápida y directa, evitando la intermediación personal. Disminuiría el espacio necesario para depósito de material. ¿En qué tiempo se realizaría el proyecto? Primera etapa, desarrollo y preparación del proyecto. Segunda etapa, implementación de la puesta en producción. Tercera etapa, puesta en producción. Cuarta etapa, estado de régimen. Archivar es resguardar, preservar, proteger y transformarlo el útil para el futuro. Todo esto está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bien, gracias. Muy amables. Agradezco a la FIA DIPTA y a TV Cultura, así como a los amigos, como es Rita Márquez y también Paolo Galante, por esta posibilidad que me dan de comunicarme con este selecto público. Quiero comentarles sobre la creación y manejo del banco de imágenes audiovisuales que se ha hecho para Bolivia TV. Comentarles que Bolivia TV tiene 51 años ya de vida, nace allá por 1969. Es necesario comentarles un poquito de qué se ha hecho hasta hoy. Bolivia fue el último país del continente en tener un canal de televisión. La intención de tener un medio masivo para que pueda informar, educar, entretener, fue una realidad allá por el 30 de agosto de 1969, fecha del nacimiento de este canal. Ya han pasado 51 años desde esa fecha, pero no podemos dejar de rememorar algunos pasajes de la historia de este canal. En la década del 70 se ha logrado transmitir los mundiales de Alemania 1974, al igual que el Mundial de México 1978. Ya en la década del 80, un golpe de Estado del expresidente García Meza, quien ha tomado las instalaciones de TV boliviana, es un recuerdo ingrato que nos queda a todos los extrabajadores de Bolivia TV. También en ese año, el 24 de diciembre, es cuando se transmite a colores por primera vez en la televisión boliviana. Continuando con esta remembranza, en el año 1985, al igual que en 1989, se transmiten actos importantes para Bolivia, como ha sido la llegada del secretario general de la ONU, don Mario Vargas Llosa, así como la llegada de los reyes de España. Ya en la década del 90 tenemos dos hechos históricos, como es el primero, allá por 1993, cuando Bolivia TV es el primer canal de este país en subir su señal vía satélite. Y también fue la transmisión del Mundial de la Copa USA 1994, donde Bolivia ha llegado después de clasificar por primera vez de manera meritoria y llega pues muy alborozado por esa gran esperanza que era el Mundial de 1994. Bueno, esas son las cosas más destacables y bonitas que han quedado registradas en el archivo, pero también hay otras, como algunas seguramente han podido vivirlas de repente en sus medios, ¿no? Les he comentado hasta ahora cosas bonitas del canal, pero también hay otros hechos que algunos de ustedes tal vez lo han vivido en medios estatales, como lo hemos vivido nosotros, cambios de presidente de la República, cambios de ministro de Comunicación o cambios de gerentes generales que trae a consecuencia
el cambio de personal en toda la empresa de televisión, mientras avanza lentamente la emisión de la emisora con gente que trata de sacar resultados en base a su sacrificio y a su trabajo. En cuanto a las actividades que podemos hablar ya específicamente de lo que viene el marco de este evento, comentarles que se ha hecho un proceso integral de la preservación que desarrollamos considerando los siguientes pasos, ¿no?, que hemos tomado, lo cual es 6 puntos que hay que comentarles, como es el identificar los productos, diagnosticarlos, inventariarlos, conservar, digitalizar y catalogar. Empezaremos por qué es el ítem de identificar. ¿Cómo vamos a poder preservar un documento que no sabemos si existe? Entonces, para eso es que hay que hacer un inventario. La falta de un inventario y de otras herramientas que nos permitan tener certeza de una ubicación, así como la cantidad y el estado del deterioro del material en que se encuentran, es que es un problema que es necesario preservar y cuidar para tener el registro de nuestro patrimonio. Luego hemos diagnosticado y este proceso permitió conocer el estado que guarda un soporte audiovisual con el fin de implementar las medidas necesarias para su conservación. En cuanto al siguiente ítem, ¿cuál es la de la inventariación? Bueno, el inventario ha sido una herramienta documental que permitió tener un registro total del número de soportes que conforman el acervo identificatorio con un código único y repetible. Ahí hemos podido ver el soporte que teníamos, como son los videos cuádruples, un Matix B, un Matix C, Betacam y todos los análogos, ¿no? Luego entramos al ítem D, que es el de conservar, y el propósito es garantizar la transmisión de un objeto en el mismo aspecto en que éste ha llegado a nosotros, a través de procesos que eviten la alteración de sus materiales y su función. La conservación abarca muchas actividades en diversos niveles de atención. Finalmente, vamos al ítem de la digitalización, cuál es el proceso mediante el cual las señales analógicas se convierten en formatos digitales. Digitalizar la información significó mucho beneficio, pues permitió salvaguardar el documento audiovisual en un soporte más estable y seguro, y conservarlas incluso si su soporte original llegase a perder. Ya finalmente creo que el punto más importante es el ítem de la catalogación. Entonces el catalogar es la catalogación que ha sido un proceso del control documental que consistió en la descripción detallada de los documentos audiovisuales, tanto de sus contenidos como de su forma física. Es una de las actividades fundamentales para la identificación, la organización y la recuperación de la información importante que permite conocer y profundizar el contenido de los documentos audiovisuales. Para eso hemos acordado en que el proyecto de viabilizar todo este proceso lleva 4 etapas, ¿no? La primera etapa nos acarreó 2 años, vamos ya en la segunda etapa, que es un año fraccionado, les comentaré, por esta enfermedad de COVID que apareció en todo el mundo con esa pandemia, es que son 6 meses que prácticamente no podemos proseguir con el proyecto y eso amerita que podamos recién terminar esta segunda etapa el próximo año, cuando no estaba programado de esta manera. Entonces, hasta acá tenemos 2 años. Estamos para terminar el primer año de la segunda etapa, pero ya tenemos 6 meses de atraso. Entonces, el tercer año, que debería ser el 2021, va a tener que ser prorrogado, al igual que la cuarta etapa, que nos llevaría 1 año. En cuanto a los resultados que les puedo comentar de este proceso que hemos empezado ya allá por el 2014, es que en esta primera etapa de 2 años lo hemos llamado como el desarrollo y la preparación del proyecto. El año 2014 se ha iniciado el desarrollo del proyecto, pretendiendo recuperar los tesoros de nuestra historia que no deben perderse. Así hemos iniciado con la identificación de lo que teníamos, se ha diagnosticado una vez, se ha inventariado qué podíamos digitalizar, qué no podíamos digitalizar, qué valía la pena digitalizar.
y también conservar lo más importante. Finalmente ha sido la digitalización y catalogación. Esta etapa de rescatar y restaurar materiales de nuestro archivo audiovisual aún no ha terminado. Y el personal reducido con que contamos también ha ido acompañando el cambio de autoridades y eso ha significado que varíe la cantidad de empleados que empezó en este proyecto de 8 que han sido reducidos a 4. Entonces, eso es lo que podemos comentarle de esa primera etapa de 2 años que ha concluido en diciembre pasado. La segunda etapa, que sería la implementación de la puesta del producto, paralelamente a lo que ha sido la primera etapa, cuál es la del desarrollo y la preparación del proyecto, a medida que parte del material se iba ya digitalizando y catalogando, hemos iniciado una segunda etapa paralelamente, que lleva el nombre por implementación de la puesta en producto, donde se está realizando poco a poco, ya que aún nos queda un 20% del material inventariado por digitalizar. Ese 80% con el que estamos terminando de digitalizar y catalogar, ya lo estamos poniendo en circulación, estamos posibilitando de que la gente de producción, al igual que de noticias, ya puede estar viendo algo de este material. Ese material, como les decía, nos queda pendiente un 20% que seguramente vamos a terminar hasta enero de este próximo año. De ahí empezaríamos con la tercera etapa, que sería la puesta en producción, y eso nos permitiría llegar el 2022 al último año con el estado de régimen. De esta manera estaríamos terminando este proceso de la digitalización del archivo televisivo de Bolivia TV. De esta manera queremos hacerles recuerdo que todo está guardado en nuestra memoria, sueños de la vida y de la historia. Muchísimas gracias a nombre de toda la gente que está en Bolivia TV, desde acá, desde los 4.000 metros de altura. Un abrazo a todos ustedes y gracias por estos minutos que nos prestan para conocer un poquito de la historia de la televisión boliviana. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Amira Arratia es bibliotecaria titulada en la Universidad de Chile, especialista en archivos audiovisuales. Ha sido miembro permanente y activo de la FIATIFTA desde 1979 y desde entonces ha participado activamente en una multiplicidad de foros nacionales e internacionales como especialista en archivos y producción. Organizó el primer seminario latinoamericano Audiovisual Archives in Latin America en 1998. Lidera el proyecto de digitalización del archivo de la TVN. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero dar las gracias por esta invitación, por ser parte de esta mesa latinoamericana y decir que realmente es una fantástica experiencia esto de poder hacer seminarios regionales donde los archivistas de América Latina se puedan encontrar en una misma mesa, compartir ideas, compartir experiencias, compartir éxito y compartir derrotas, creo que nos hace muy bien. Por eso yo los felicito por esta iniciativa y yo les quiero mostrar un poco el trabajo que hemos hecho nosotros en el Centro de Documentación de Televisión Nacional, que es la televisión pública de Chile desde el año 1992. Y es un centro de documentación que yo siempre lo caracterizo como un departamento que está comprometido con la historia siempre, con la preservación de la historia. Entonces, no sé si ya puedo empezar a... ¿Están los slides? Bueno, lo primero que yo quiero hacer es un planteamiento inicial que tiene que ver con lo que ha pasado con la digitalización y los cambios que finalmente han introducido en la industria audiovisual muchos cambios, pero también ha afectado directamente a los archivos. Después, en este contexto, los archivos, cómo debemos desarrollar proyectos para preservar y garantizar el acceso a los contenidos en estas nuevas plataformas.
Y después el caso particular de TVN, cuáles son los desafíos que enfrentamos, las lecciones que aprendimos en este periodo de cambio del sistema audiovisual, del sistema análogo al sistema digital. Si pasa. La misión de Televisión Nacional, yo la destaco acá porque me gustaría hacer un poquito de historia y decirles que en el año 92, cuando Chile pasó de una dictadura a una democracia, el Senado chileno aprobó la ley de la televisión pública y se crea Televisión Nacional como ente público y cuya misión es reflejar a Chile en toda su dimensión, contribuir a fortalecer su identidad nacional y conectar a todos los chilenos en todo tiempo y en todo lugar. Y si hacemos una línea de tiempo muy, muy a grosso modo, solo marcando algunos hitos para que ustedes conozcan el recorrido que ha hecho TVN, les debo decir que en el año 69 se crea Televisión Nacional de Chile. Después en el año 78 inicia sus transmisiones en color. En el año 1992, como les decía, pasa a ser la televisión pública. En el 2001 y 2002 se crean los canales de noticias de TVN y lo más importante que en diciembre del 2010 nace el archivo digital. Iniciamos nosotros la digitalización del archivo. La misión del archivo como perteneciente, como inserto en una televisión pública, es poner a disposición de toda la comunidad sus materiales preservados, sus imágenes preservadas. Si pasa, les voy a hacer un breve recorrido de lo que han sido nuestros cambios, lo que ha sido nuestra historia. Ahí ustedes pueden ver. Nosotros desde el año 1969 al 2010 estuvimos trabajando en sistema análogo y ahí pueden ver los primeros formatos fueron estas cintas azules que son de 2 pulgadas y estas chiquititas que son telecine que aún se conservan y están en proceso de digitalización. Ya en diciembre del 2010, prácticamente desde el 2011, estamos trabajando en sistema digital con el archivo más integrado y con el sistema MAM que se llama BIS1. En ese sistema estamos trabajando. Y si seguimos un poco. Esto es, siguiendo la historia, cómo eran las primeras fichas de los catálogos que aún existen y que aún son consultados por los usuarios y cómo es la diferencia de los metadatos hoy, como estamos ingresando en el sistema digital. Y para terminar la historia, la próxima diapositiva, es el hombre y el robot. El hombre, el ayer y el hoy, el hombre y el robot. Pero curiosamente estos dos sistemas, yo siempre digo, es muy curioso porque uno es absolutamente robotizado y el otro es el hombre que lo maneja y son dos sistemas que conversan, que conviven y trabajan perfectamente y dan servicio a los usuarios, tanto el sector del robot con las LTO y este otro que se ve muy antiguo, pero que en lo que es archivística ustedes saben que existe la historia, no hay ni más antiguo ni menos antiguo, es la historia y la historia está ahí. Les quiero contar los formatos que nosotros tenemos para que ustedes se formen una idea del volumen de la videoteca, en lo que son formatos de 1 pulgada, 2 U-matic y la cinta Betacam, y terminamos con el formato más moderno que son los discos ópticos. Tenemos 285.856 formatos, de los cuales las cintas de 1 a 2 pulgadas U-matic están siendo digitalizadas en este minuto. Después eso corresponde a la videoteca y después tenemos una filmoteca que es un archivo cerrado que va desde el año 1969
a 1978, donde solamente se conservan los cines de 16 milímetros, que fue una de las primeras fotografías que les mostré, y ese material corresponde solamente a las noticias generadas por el Departamento de Prensa de TVN entre los años, como les decía, 69 al 78, y ahora acabamos de firmar un convenio con la Cineteca de la Universidad de Chile para digitalizar todo ese material, porque en el canal no existen máquinas que lo puedan reproducir y digitalizar. Si pasamos la otra, esto es estadística de los contenidos catalogados en los formatos análogos. Es bastante material. Si pensamos en que en algún momento esto hay que digitalizarlo, son muchos años y muchos recursos, tanto humanos como recursos financieros, a los que tenemos que apelar si queremos trabajar en plataformas netamente digitales. Como ustedes pueden ver ahí, la cantidad de cintas de 1 pulgada y un Matic que tenemos llegan casi a las 140.000 cintas. Es realmente gigante, diría yo. Si pasamos a la otra, cómo ha crecido. Eso, lo anterior, yo les mostraba cómo creció el archivo análogo, que prácticamente en estos momentos podríamos estar hablando de un archivo cerrado, porque ya no entra más material en formatos análogos, salvo de pronto discos ópticos que vienen desde productoras con coproducciones, con programas coproducidos para Televisión Nacional. Entonces, prácticamente esas cantidades no se mueven porque corresponden a un archivo prácticamente cerrado. Pero sí, el que crece a una velocidad increíble es el archivo digital. Nosotros los dividimos, el archivo digital, en lo que es programas y noticias, que tienen 2 fichas distintas de ingresar los metadatos. Lo de noticias se genera todo por la dirección de prensa y los programas por la dirección de producción y programación. Yo hice las estadísticas hasta septiembre de este año para poderles mostrar a ustedes, y podrán ver que ítem de programas hay casi 99.000, no sé cuántos habrán crecido en estos días, y de noticias hay casi 110.000 ítems de noticias, lo cual genera muchísimo trabajo, pero que también, si bien es cierto, genera mucho trabajo, también genera mucha apertura del sistema de archivo a los usuarios. Tenemos mucho potencial en ese sentido. Después, en la próxima, es ir viendo cómo ha ido creciendo las áreas que aportan contenidos al centro de documentación. Empezamos tímidamente en el año 69 con todo lo que era nada más que producción, prensa y continuidad. Ya en el año 73 se sumaron los programas de prensa. En el año 2009 nació el canal 24H, que es el canal de noticias de Televisión Nacional, y todo su contenido de noticias, por supuesto, van al archivo. En el 2012, los centros regionales, Chile está dividido en 12 regiones y en prácticamente toda Televisión Nacional tiene una sede, y esas sedes generan también sus propios contenidos, y esos contenidos vienen a Santiago y quedan en el archivo central. Y después las otras plataformas, que son las plataformas digitales, tvn.cl, 24 horas.cl y TV Chile, que también son las últimas que han entrado generando contenido para el archivo. Con todo esto que hemos visto de la cantidad de material, tanto análogo, que en este minuto por supuesto que supera al digital, nosotros, y con los cambios tecnológicos y cómo avanzan la tecnología, nosotros nos planteamos, y el canal también ya estaba planteándose su cambio a plataforma digital, ¿qué hacemos con los archivos? ¿Cómo hacemos el cambio de digital a análogo? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Entonces, lo primero, evidentemente, como archivos, es
preservar los contenidos en nuestras plataformas donde se ofrecen más soluciones y nacen también nuevos mercados. Después, para solucionar los problemas de acceso a los contenidos que están grabados en formatos ya obsoletos, formatos que ya están en franco deterioro. Después, salvaguardar materiales en peligro de extinción por el deterioro ya no del material, sino que de las máquinas que los deben reproducir, que cada vez, por ejemplo, 2 pulgadas, nosotros tenemos una máquina y una persona que la opera. De 2 pulgadas o de 1 pulgada es muy difícil el proceso de digitalización, precisamente porque hay cintas que ya están en mal estado por la cantidad de años que llevan en el archivo. Otra cosa que también se mide o medimos nosotros es el costo del almacenaje. Almacenar en metros cuadrados es muy caro y va siempre hacia adelante, va siempre creciendo. La tecnología obsoleta, que si yo falta o mala calidad de equipos reproductores, lo que les decía que nos ha pasado con las cintas de 2 pulgadas, la máquina tenemos una sola y es casi prendemos velita todos los días para que la máquina siga funcionando. Y por último, las nuevas oportunidades y el impacto en el consumo de contenido que las nuevas plataformas posibilitan al público su derecho a los accesos. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos fue diagnosticar la colección y eso tenía que ver con los contenidos y con el estado de conservación de esos contenidos, o sea, cosa que no tratáramos de salvaguardar aquellos más importantes y más deteriorados y así establecimos las prioridades. Después, por supuesto que evaluamos procesos versus la oferta tecnológica, que era lo que el canal estaba adquiriendo para su proceso de producción digital asociado también al archivo digital. Y después identificamos las competencias de recursos humanos versus exigencias del sistema tecnológico, porque el cambio que hay entre una persona, un documentalista, un archivista en el mundo análogo, cuando pasa al mundo digital, es un cambio radical. Tiene que aprender nuevas técnicas, nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevos flujos de trabajo para realizar su trabajo. Y yo puse un apunte aquí que el archivo debe analizar y precisar su necesidad de digitalizar el acervo, por supuesto que de acuerdo a misión y objetivo, a los recursos económicos y a los planes que tenga a mediano y largo plazo. La otra, las estrategias que para enfrentar el cambio, diseñamos e implementamos nuevas herramientas, metodologías y circuitos de trabajo para saber cómo enfrentar este paso de una cosa como el análogo, que es como quieto, como estructurado, como con sus datos precisos, a esta vertiginosa carrera digital. Había que diseñar e implementar nuevas herramientas. Después, definir e integrar el archivo al proceso de producción, y porque evidentemente al estar el archivo abierto digital en los computadores de cada persona, se generan indudablemente más usuarios. Elaboramos un plan de migración en forma masiva, reunimos tipos de programas o de noticias con las mismas características, con la misma época, con la misma trascendencia, e hicimos procesos de catalogación de migraciones masivas. Y otra cosa que es tremendamente importante para enfrentar este cambio es capacitar a los archivistas en este nuevo escenario. Lo que les decía a ustedes, el cambio es bastante complejo en un principio, pero después ya todos le encontramos las bondades a trabajar en las plataformas digitales. Y también capacitar a los usuarios en la forma en que ahora van a empezar a autoabastecerse, a autobuscar y a ellos encontrar el material, cómo lo pueden encontrar. Y
por supuesto que tenemos que desarrollar o desarrollamos habilidades en el entorno digital. Las ventajas que son las más claras que podemos ver en esto es la disponibilidad de los recursos, un acceso simple e inmediato, que era lo que no pasaba cuando estábamos en sistema análogo, porque el material, los contenidos quedaban en una cinta y si había sido un evento de interés nacional o de interés mundial, al otro día o a las horas después de haberse emitido, eran de verdad reales peleas entre el área de producción, el área de prensa o los que querían ver ese material, que lo necesitaban. La cinta se hacía poco, en cambio ahora en el sistema digital entran a su computador y tienen el material a su disposición. El archivo más integrado en el circuito de producción, por supuesto que agrega valor a los contenidos. Después, otra de las ventajas, el flujo de trabajo independiente y autónomo para el gestor de contenido. Ahora el gestor de contenido, dueño de sus contenidos, es el que decide dónde hace un in y dónde hace un out, dónde destaca más una información, dónde le parece interesante las frases que emite el entrevistado para ponerlo en el campo frase y que después son los testimonios que quedan para la historia. Eso es bastante importante y lo que hace que cambie su relación del gestor de contenido, su relación con el usuario. Después también otra ventaja es que genera nuevos accesos y nuevos usos, nacen las multiplataformas y los multiusuarios. Resuelve, como decía hace un poquito rato, el alto costo del almacenamiento, resuelve el tema del almacenamiento y abre el archivo a la comunidad, lo que se valora el acceso al patrimonio audiovisual. Después, las dificultades, porque no todo es tan fácil. También en este camino se encuentran dificultades y bastante, y a veces se necesita ser un poco artista para ir en este camino solucionando problemas. El primero es el problema que se encuentra uno con la migración, porque esto es como tratar de poner un cubo en una redondela. A veces uno dice, ¿cómo va a conversar el sistema análogo con el digital? En esta migración, ¿qué problemas me voy a encontrar? ¿Yo voy a poder traspasar todos los títulos que tengo? ¿O mis personajes van a ser apellido, coma, nombre? ¿O el sistema va a desconocer la coma? ¿O me va a dar alternativa de que yo busque apellido, nombre y sea independiente? Todo eso son lo que uno tiene que plantearse y que normalmente representa dificultades. No es fácil, por lo menos en el caso nuestro no ha sido análogo 100%, digital 100%. No, ha habido una transición y ha sido una transición que no es fácil. No conozco un archivo que haya sido, mira, ponemos esto, resultado acá. Al menos todavía no sé que es un proceso complicado. Más en el caso nuestro de TVN, que en los primeros 4 años cambiamos 2 veces de sistema. Estábamos trabajando con Ardom, trabajamos 2, 3 años con Ardom y luego nos cambiamos al BIS-1, al BIS-RT. También a veces se torna inestable el sistema MAM, lo que obliga muchas veces a hacer otras copias de los contenidos para protegerlos de una caída o a veces por ignorancia de nosotros mismos, damos una tecla que es la que no corresponde y borramos un contenido. Bueno, ahora ya no nos pasa porque llevamos casi 10 años, pero en el inicio es un tema que se presenta, que a veces no sabe elegir bien o no dar los pasos que exige este sistema nuevo, que a veces es muy difícil. Son dificultades que encontramos, podemos eliminar contenidos, pero existen también formas de recuperarlo. Después, otra dificultad es que en la ingesta de contenido ya no depende directamente del archivo. El archivo, cuando es analógico, lo que hace es las grabaciones,
en cintas analógicas, manda las cintas al archivo y se procesan directamente en las cintas. Ahora nosotros estamos esperando que el realizador o el periodista envíe sus materiales al archivo y ahí estamos. Por favor, nos puede mandar tu capítulo, nos has enviado estas noticias. Es un ambiente que evidentemente cada vez se hace más fácil, pero es una preocupación que antes no la teníamos. Es una preocupación de que los contenidos lleguen, que los contenidos sean fieles, que los contenidos entren, ojo, a la línea de trabajo del archivo, porque a veces los realizadores no saben y ponen en otros lugares del sistema y el documentalista nunca lo encuentra para catalogar. Yo les digo, la única forma que ustedes tienen de que nosotros podamos catalogar su material es en una lista de catalogación, se llama Word List. No me los puedes dejar en originales porque el sistema después de 48 horas lo elimina. No los puedes dejar en bruto porque solo tú tienes acceso, el archivo no. Entonces, esas son dificultades que vamos encontrando en el camino. Y también encontramos que la misma ingesta de un programa o de un contenido está en varias plataformas. Entonces, no sabemos cuál es la que tiene la validez para el archivo, porque hay algunos que dicen, mira, no, saquemos los 2 últimos minutos que no son interesantes, o no, ahora cambió el director, es otro, o no, la noticia ya no va en el... Entonces hay muchas razones y que si no hay una comunicación fluida entre el archivo y los realizadores, es una dificultad más. Ahora, si pasamos un poco al impacto que tiene el archivo digitalizado, primero yo creo que hay un impacto sobre las imágenes, sobre los documentalistas, sobre el uso y el valor que se da a un archivo digital. Sobre las imágenes es lo que uno va encontrando cuando digitaliza el material. Muchas veces cintas que tenían 30 minutos de contenido, nosotros las digitalizamos completas y hemos encontrado programas o restos de programas que han pasado a la historia y no había copia. Entonces, de verdad se descubren tesoros dentro de las cintas digitalizadas. Sobre los documentalistas tiene que ver con sus nuevos roles, con su cambio en la gestión de catalogación de los contenidos. En el uso, evidentemente, hay más acceso ahora a los archivos digitales y los clientes, evidentemente, ya son más exigentes, ya no les basta solo, como antes se iban con la cinta y revisaban la cinta, ahora quieren encontrar más contenido y más fuertes los contenidos los detalles de contenido que puedan encontrar en cada uno de los ítems. Y sobre el valor del archivo, las multiplataformas y los multiusuarios evidentemente le dan un valor al archivo e inclusive nosotros hemos visto que se pueden abrir aristas de negocio con el archivo. Dentro de lo que es estrategias de preservación, evidentemente hay que establecer políticas claras a seguir, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Hay que analizar las colecciones y saber en qué condiciones están, cuáles son los programas, los contenidos que han tenido más alta demanda, cuáles son los únicos, cuáles están en formato obsoleto, cuáles tienen deterioro, para ponerlos en una lista, en una primera lista de preservación digital. Chequear los contenidos ingestados tanto en datos como en imágenes, que haya correspondencia. Después la revisión, evidentemente, del derecho de autor, porque yo soy una persona que postula que la verdad, si no tenemos derecho, es tan caro un proceso digital, de digitalización, que creo que no tiene sentido empezar a digitalizar materiales de los cuales no somos dueños. Es gastar energía y recursos que no tenemos y que son muy difíciles.
Entonces yo creo que una de las estrategias de preservación es eso. ¿Tenemos derecho? Muy bien. ¿No tenemos derecho? Quedarán en segundo o tercer o cuarto lugar. La solución digital depende de varios factores, de la infraestructura, de la técnica que tengamos a disposición, de los recursos financieros y de los recursos humanos para proyectar un desarrollo de un proyecto por etapas y aprender de la experiencia, evidentemente, y muy humildemente de los errores del resto, no repetir los errores y agradecer las buenas prácticas. En el caso de TVN, en los primeros pasos que nosotros dimos fue preservar, pero de análogo a análogo. O sea, cuando vimos que se estaban deteriorando mucho materiales históricos, como fue el golpe militar, el Mundial de Fútbol en Chile, hubo un premio Nobel de Pablo Neruda, o lo mismo que fue el gobierno de la Unidad Popular, todos esos materiales históricos que estaban originales, o en cine de la época, o en 2 pulgadas, lo fuimos traspasando a formatos más modernos en algún momento era 3/4, el más moderno, después fue beta más moderno y ahora ya están siendo digitalizados, pero esa fue una de las primeras formas. Yo siempre digo, me parece que es una buena fórmula si no tenemos todavía los archivos que están empezando a mirar la digitalización, por favor, traspasar a formatos más modernos esos materiales que después será más fácil de ahí ponerlos en un flujo digital que tomar esas cintas que a lo mejor son de 2 pulgadas y que ya no existen las máquinas para reproducir. También otra forma de preservar, recatalogamos mucho material histórico que fue generado durante la dictadura militar, que tenían datos que no correspondían y nosotros como para guardar esos materiales que no fueran mal utilizados o no fueran de pronto en contra de principios de las personas, fuimos guardando esos materiales y no hicimos gran catalogación. Entonces, pues cuando vino el tiempo de la democracia en Chile, tomamos todas esas cintas y empezamos a revisar. Y para eso acudimos a los periodistas que habían estado en el momento y en el lugar, a la misma memoria nuestra, a libros, a recortes, a diarios, y recatalogamos mucho material que hoy ha sido realmente muy importante para construir programas de reconstrucción histórica de esa época en Chile, y ha sido un material muy valioso. Después inventaríamos la colección que teníamos y ya un poco lo dije anteriormente, en qué condiciones para saber con qué podíamos empezar. Revisamos los contenidos e iniciamos el proceso con aquellos, como decía hace un poquito rato, que son solamente de propiedad de televisión. Levantamos un proyecto de digitalización patrimonial bajo algunos parámetros como importancia del material, trascendencia, movimiento de la sociedad, decisiones que se tomaron, cosas que impactaron, que envolvieron a la sociedad a un cambio. Todo ese material lo pusimos en primerísima lista para ahora también eventos deportivos, también eventos musicales, también cambios en las tribus urbanas de la sociedad, también lo hemos puesto, o sea, hemos mezclado mucho para esta preservación digital. Y lo último, firmamos lo que decía este convenio para proteger precisamente y preservar esas películas de 16 milímetros que son las noticias de Chile de los años 70. Ya casi terminando, el valor patrimonial de un archivo establecía las políticas de recuperación de los materiales que constituyen el patrimonio cultural y social. El archivo adquiere un valor incalculable como protagonista de la historia. El valor directamente está asociado a la importancia histórica de sus contenidos, a su carácter de únicos y a la calidad técnica de los mismos. Son 3 factores que inciden realmente en dar el valor patrimonial al archivo.
Se valora además la misión del archivo como preservador de la memoria colectiva de los pueblos. El rescate de imágenes significa la reconstrucción de la historia de una sociedad con testimonios de personas, lugares y sucesos que nos han conmovido en algún momento de nuestra historia. Y el valor de las imágenes que fueron producidas alguna vez y que recobran sentido cuando son reutilizadas en nuevas producciones. En el caso de TVN, tenemos un apunte histórico que es la quema de los materiales post golpe de Estado. Vino gente militares de la dictadura y quemaron mucho material del archivo. Después la recuperación de contenidos que teníamos guardados en lugares para que no se encontraran y no se destruyeran, también le ha dado ahora a la luz un valor patrimonial a ese material. El resguardo de contenidos que constituyen la memoria de Chile, establecimiento de estrategias de esos materiales para preservarlos. El rol social en el rescate de imágenes e historias que nos comprometen nos comprometen como unidad de información, como archivo con nuestro país, y estamos comprometidos, por supuesto, a velar por el derecho humano a informarse y a saber la verdad. Y también otra cosa que hacemos, colaborar con el Museo de la Memoria, con un contrato de acomodato, de entregarles a ellos copias de los materiales de los programas que han constituido reconstrucción histórica, y lo que ellos no pueden hacer es reutilizarlos o comercializar o nada, es para que la gente pueda ir y verlos. Después lo hicimos con el Museo de Violeta Parra, que se llevó gran cantidad de material nuestro, y yo lo puse así con asterisco porque hoy no existe. Ese museo fue quemado después del estallido social en Chile de octubre. Ya no existe. Y con la Fundación Nemesio Antúnez. Muy fácil, para casi terminar, el archivo audiovisual, el acceso que tenemos en el canal para nuestros usuarios, es la consulta que sigue siendo in situ para todos los materiales que son análogos. Después la consulta en la base de datos, también para los usuarios TVN a través de la intranet. Después la consulta a las bases digitales a través de sus computadores, y el acceso público que tiene que ver con el material que sube el canal a tvn.cl, a TVN de Culto y también a YouTube. Y solo a modo de conclusión, yo pienso, como es el título de esta parte, de este seminario, que es Valor, Acceso, el valor, yo creo que es la preservación de los contenidos audiovisuales, es el único proceso, el digital, para valorar y valorizar el archivo. Respecto del acceso, en la era digital, el archivo abre sus puertas a la comunidad mediante las nuevas plataformas y nuestros contenidos pasan a ser contenidos abiertos para la sociedad. Después, un archivo respecto del valor sustentable, es sustentable por el valor de su colección y el acceso a la misma. Y final de finales, la digitalización ha cambiado el escenario fundamental de los trabajadores del archivo y los ha enfrentado a nuevos desafíos en estos momentos. Eso es lo que les podría contar a grandes rasgos de lo que ha sido el trabajo de todos estos años en nuestro archivo. Muchísimas gracias. Querría aprovechar el momento para lanzar una pequeña pregunta englobadora. Por un lado, creo que las tres presentaciones han girado en torno a, unas tareas de preservación puesta en valor y un ánimo por difundir los contenidos del acervo de cada uno de los canales, teniendo en cuenta la recuperación de la memoria y lo importante que es eso para nosotros, sobre todo en este momento. Y por otro lado, se habló también de una demanda que en este momento apareció con más fuerza sobre contenidos de los archivos. ¿Qué les parece si habilitamos entre los presentadores
un pequeño debate sobre estas cuestiones. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Cuál sería concretamente la pregunta, Laura, para poder disparar? Yo encontré dos cuestiones. Los representantes de los tres canales hablaron de sus procesos de puesta en valor, digitalización, trabajo con los catálogos y el ánimo de difundir estos materiales. Y por otro lado, existe una demanda de un público que ahora como ha aumentado con la cuarentena por conocer y acceder a piezas de estos acervos, obviamente por una vía digital. Bueno, en Señal Memoria entendemos que nuestros documentos, todo lo que nosotros resguardamos son mucho más que imágenes en movimiento y sonidos que aluden a nuestro pasado y por ende a nuestro presente. Su valor está no solo en haber sido preservados, en que su pervivencia esté asegurada por lo menos en los próximos 40 o 60 años. Su valor está en que cada uno de estos documentos es una fuente histórica y patrimonial que habla no solo del hecho al que alude, sino de la historia misma de los medios de comunicación y particularmente de los medios públicos. En ese orden de ideas, cada uno de nuestros documentos es una unidad de sentido que permanentemente está cambiando su significado para las personas que se apropian de él. Un significado que en todo caso no es único, sino que es múltiple. Podríamos decir que todos nuestros documentos, por ende, son polisémicos, porque cada persona lo apropia de una manera diferente. Julio hablaba con mucho cierto de la gran demanda que están teniendo las fuentes de archivo para producciones nuevas, pero también hay que tener en cuenta que estas fuentes en sí mismas tienen un significado completo y que pueden ser transmitidas de manera íntegra, como también lo estamos haciendo nosotros. Por supuesto que recibimos muchísimas solicitudes, algunas de ellas que aún no podemos finalizar porque no tenemos catalogado el 100% de nuestro archivo, pero nos interesa que todas nuestras piezas sean finalmente apropiadas por nuestro público. Yo creo que este fenómeno se produce a dos niveles. Por un lado, me parece que está el archivo audiovisual como una especie de historia política contada en imágenes que cada uno de nuestros países dispone. Digamos, si uno quiere estructurar cualquier relato histórico, encuentra una fuente de imágenes y de expresividad en el archivo audiovisual e incluso en el archivo sonoro. Pero yo creo que además hay otro valor que tiene toda esta tarea archivística, que es el de lo que podríamos llamar la cultura popular, la cultura pop, para usar un anglicismo, que es todo ese mundo imaginario de ficción, de programas, de programas musicales, hasta de publicidad, que de alguna manera ha generado en cada momento, en cada década, su propio espíritu, su propia atmósfera, su propia referencia cultural. Y creo que eso, en cuanto a la construcción de una cultura popular histórica, es muy importante y en realidad la única fuente, el único lugar donde se puede encontrar ese material para traer a las nuevas generaciones lo que fue la elaboración de una conciencia histórica popular es en estos archivos audiovisuales y sonoros. De ahí creo que sean dos por así decir, las demandas, dos diferentes demandas que estos archivos tienen con la aparición de estas nuevas producciones documentalísticas, digamos, basadas en documentos. La cultura popular por un lado y la historia política por el otro, que no son antagónicas, pero son dos fuentes. ¿Alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta?
para los oradores? Solamente acotar, Laura, ¿Cómo no? si bien decía Paolo y Julio, en cuanto a los archivos, tenemos pues los archivos específicos, como de los canales de televisión, que te guardan mucha historia, tal vez de la esencia misma del país, ¿no? En cuanto a hechos que han sucedido. Y paralelamente tenemos el folclore, como bien decía, tenemos la identidad cultural por otro lado, ¿no? Por ejemplo, en mi país yo tengo 36 pueblos indígenas diferentes y realmente en el canal nos quedamos chicos, tenemos pocas imágenes de ellos, pero sí, en el tema sonoro, sin duda, el archivo sonoro de Simón y Patiño, por ejemplo, acá, que ha recuperado la lengua de los 36 pueblos indígenas, es un tesoro muy lindo, muy hermoso, pero se están empezando a clasificar ya los archivos documentalistas, también en el tema de videos, también en el tema de sonido y obviamente en el tema ya de literatura, ¿no? Entonces ya se están identificando específicamente y creo que con el tiempo, a través de una página de cada uno de los canales, pondremos pues nuestro producto a disposición del resto y seguramente eso también va a significar réditos a los diferentes medios. Si me permite, Laura, yo creo que el valor mayúsculo de todos nuestros archivos es preservar estos documentos para que las comunidades que allí aparecen se inmortalicen. Por eso nosotros, por lo menos en Señal Memoria, hemos decidido llevar nuestro archivo a las regiones, para que todas esas sociedades allí reflejadas, para que todos los pueblos nativos, por ejemplo, que estén allí registrados en unos documentos con un valor antropológico importantísimo, pues vean unos documentos que nunca habían visto, que se apropien de ellos, y las reacciones que tienen son importantísimas, porque casualmente estos documentos, cuando fueron realizados en las décadas del 70, del 60 incluso, pero en 1980 por lo menos en nuestro país, no fueron hechos para que las comunidades que allí están retratadas se apropiaran de ellos, sino para que la sociedad en general se diera cuenta que esas comunidades existen. Por eso el valor cultural de todos nuestros archivos latinoamericanos es inmenso. Bien, Jaime, agradecer a todos, Julio, Jaime, Elina, Rubén y Amira, queremos agradecer enormemente este encuentro y sobre todo valorizar esta enorme posibilidad de encontrarnos con televisoras de América del Sur y que esto sea solamente el inicio de una relación y una serie de cooperaciones que felizmente volvamos a ver, de la que volvamos a ver resultados o empecemos a ver resultados prontamente. Con esta última intervención despedimos esta mesa y les agradecemos a todos los asistentes. Continuamos con la mesa siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. A todos los habitantes de la República Argentina los estamos pensando mucho por el fallecimiento del maestro Quino el día de hoy. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias, Laura. Un abrazo, Julio. Chao, Eliana. Chao, Jaime. Hasta pronto.